Hay noches en las que el silencio se convierte en ruido, pero no por lo que suena afuera, sino por lo que retumba dentro. El insomnio moderno no siempre viene del café o las pantallas, sino de esa orquesta desafinada de pensamientos que repiten una y otra vez el mismo estribillo. No es suficiente, nunca es suficiente, no será suficiente. ¿Y si fracaso? ¿Y si no llego? ¿Y si? Esa ansiedad es, en muchos sentidos, una forma de fe oscura, la convicción de que el futuro será catastrófico. Vivimos inmersos en una cultura que predica el evangelio de la productividad con la pasión de un televangelista de madrugada. Cada minuto improductivo se vive como un pecado capital. El descanso es sospechoso y el silencio culpable. Hemos confundido el ser con el hacer, y no cualquier hacer, uno útil, eficiente, monetizable, como si la vida fuera una empresa con objetivos trimestrales. Y sin embargo, en medio de este vértigo colectivo, resuena la voz serena, casi irreverente por lo anacrónica, de Michel de Montaigne, un noble francés del siglo XVI que, cansado del barullo político y las guerras civiles, decidió retirarse a su torre y hablar consigo mismo. Montaigne entendió, mucho antes que los gurús del mindfulness o los influencers de la calma, que la preocupación es un tirano exigente y además un pésimo estratega. Su filosofía es una mirada más amable y por eso más radical hacia la condición humana. Para Montaigne, preocuparse por el futuro era como discutir con una tormenta, inútil y extenuante. Escribió con una mezcla de ironía y lucidez que distingue a quienes han aprendido a no tomarse demasiado en serio sus propios temores. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La preocupación, ese murmullo que se convierte en alarido, rara vez mejora las cosas, es más, las empeora. La mente, anticipando desastres, se cierra como una flor nocturna. Nos volvemos torpes, inseguros, atrapados en laberintos imaginarios, como el estudiante que no duerme por miedo al examen y llega con la mente en blanco, o el desempleado que, cegado por el miedo, no puede ver las puertas que aún están abiertas a su alrededor. La antítesis es brutal. Creemos que preocuparnos es una forma de preparación, pero en realidad es un sabotaje anticipado. Nos convencemos de que la ansiedad nos vuelve responsables, cuando lo que hace es volvernos rehenes, y mientras tanto, el presente, ese instante escurridizo, se evapora, no lo habitamos, lo sufrimos. Montaigne proponía algo insólito en su sencillez, aprender a convivir con la incertidumbre sin necesidad de domesticarla. Confiar, no en que todo saldrá bien, sino en que podremos lidiar con lo que venga, como quien navega un río sin conocer todas sus curvas, pero confiando en la flotabilidad de su barca. Tal vez, lo verdaderamente revolucionario hoy no sea hacer más, sino temer menos, soltar la cuerda del control, dejar de planear cada posible tragedia y aceptar que, a veces, la vida sabe más que nuestras previsiones. Como escribió Montaigne, el hombre que teme sufrir ya sufre por lo que teme. ¿Te pasó alguna vez que tienes una conversación pendiente con tu pareja, con un amigo, con alguien en el trabajo, y aunque aún no ha ocurrido, ya la viviste una y otra vez en tu cabeza? Ensayaste lo que vas a decir, lo que te van a responder, te preparaste para todas las variantes del desastre, y cuantas más vueltas le das, peores escenarios te aparecen, aunque siempre con la idea de que lo haces para estar listo y saber cómo responder. Pero mientras tanto, no viviste, estuviste atrapado en ese bucle de anticipación angustiante. Y cuando por fin llega el momento, todo transcurre con más naturalidad de la esperada. Y ahí está la trampa. La ansiedad no te preparó mejor, solo te hizo sufrir por adelantado. Pero, ¿cómo nos liberamos de esta dictadura silenciosa, de esa voz que, con una dulzura engañosa, nos susurra que la preocupación constante es la prueba de nuestra valía, que el descanso es un pecado y el futuro una amenaza inminente? ¿Cómo escapar de este dogma paralizante que equipara la ansiedad con una falsa y torturante responsabilidad? La apuesta de Montaigne es sutil, difícil, pero poderosa.
cultivar una indiferencia lúcida. Y cuidado, no confundamos esta indiferencia con la resignación cobarde del que se rinde ante el oleaje. Es más bien la calma curtida del marinero que ha danzado con 1000 tormentas. Sabe que no puede domar los vientos, pero sí gobernar sus velas. Entiende que el océano es un gigante caprichoso y que ninguna lágrima de preocupación jamás ha calmado una tempestad. Montaigne no nos llama a olvidar nuestros sueños, sino a aflojar la soga que, con nuestra obsesión, a veces los estrangula. El desapego lúcido no es rendición, sino la ruptura de las cadenas invisibles de la angustia que nos atan al yugo de los resultados. Un acto de rebeldía sutil, hacer sin exigir, desear sin depender, esforzarte sin desgarrarte. Y es que hay una paradoja deliciosa en todo esto. Cuanto más dejamos de aferrarnos a un resultado concreto, más posibilidades tenemos de alcanzarlo. Como quien persigue una mariposa, si corres con ansiedad, la espantas. Si te sientas en calma, puede que se pose en tu hombro. Un emprendedor que se obsesiona con el éxito inmediato probablemente se queme en el primer traspié, pero quien actúa con enfoque, adaptabilidad y una saludable dosis de ironía hacia sus propias expectativas se convierte en alguien antifrágil. No solo sobrevive al caos, sino que lo metaboliza en sabiduría. Lo mismo ocurre con el artista que crea desde la pasión y no desde la validación. La preocupación constante puede estrangular la inspiración, volviéndola un cadáver inerte antes de que siquiera florezca. Incluso la ciencia, en uno de esos raros momentos en que parece ponerse de acuerdo con la filosofía, nos lo confirma. El estrés crónico nubla la atención, entorpece la creatividad y embota la toma de decisiones. Montaigne, sin datos empíricos pero con intuición visionaria, ya lo sabía. El exceso de preocupación no nos hace mejores, solo más cansados. Pero quizá su mayor legado esté en su invitación radical a vivir el presente. La preocupación es, por definición, una expatriación de la hora, es vivir en diferido. Montaigne nos sacude con una verdad simple y desconcertante. Lo único real es este instante. El resto son ficciones. El pasado, un eco. El futuro, una conjetura. Y es en este ahora, imperfecto, inacabado, pero nuestro, donde se cultiva la alegría verdadera, la que no necesita excusas ni garantías, la que se esconde en el vapor de una taza caliente, en una canción que suena justo cuando la necesitas, en la luz de la tarde que acaricia el suelo como si el mundo no estuviera tan apurado. Despreocuparse no es irresponsabilidad, es una forma de coraje, es dejar de vivir con el ceño fruncido, convencidos de que el sufrimiento anticipado es una vacuna contra el dolor real. Es soltar el látigo interior y darse permiso para estar, simplemente, aquí. No es fácil, claro, pero imagina por un momento desatar esas cadenas invisibles, sentir el alivio de no tener que cargar con el peso de cada posible resultado. Esa es la promesa de la indiferencia lúcida, no apatía, sino una serena fortaleza. La verdadera rebeldía no está en la constante exigencia, sino en la audacia de permitirte el presente, en la valiente aceptación de la incertidumbre. Hay una forma muy elegante y bastante francesa de rebelarse contra el caos, no oponerle resistencia. Mientras el mundo moderno se desespera por prever, planificar, controlar y garantizar, Montaigne nos susurra al oído una herejía suave pero subversiva: confía en el flujo. No te conviertas en el ingeniero neurótico de tu destino. Sé, más bien, un hábil navegante. Vivimos obsesionados con el timón, como si bastara apretarlo con fuerza para que el mar obedezca. Pero Montaigne, con esa mezcla tan suya de escepticismo práctico y ternura por la condición humana, propone otra estrategia. No es necesario que el río deje de moverse para poder cruzarlo. Es más, cuanto más lo combates, más te arrastra. Y cuanto más fluyes con él, más probabilidades tienes de llegar, quizás no a donde pensabas, pero sí a donde necesitas. El verdadero sabio, dice Montaigne, sin decirlo con esas palabras, no es quien domina la vida, sino quien aprende su música, quien baila con la incertidumbre sin pretender que se convierta en partitura.
Aquí aparece una antítesis fascinante. El poder no está en el control, sino en la entrega. La fuerza no en la rigidez, sino en la flexibilidad. Como el bambú, que sobrevive al vendaval mientras el roble se quiebra. Esta es la paradoja central de Montaigne. Dejar de obsesionarse con los resultados no es resignarse al fracaso, sino abrir la puerta a un éxito más profundo, menos ansioso y mucho más libre. Porque cuando ya no estás paralizado por el miedo al error, te vuelves audaz. Cuando dejas de hipotecar tu felicidad a un futuro incierto, el presente se vuelve habitable. Cuando abandonas la necesidad de que todo salga como debe, empiezas a ver que lo inesperado no siempre es el enemigo, sino a veces el mejor aliado. Tomemos cualquier ejemplo mundano. Un artista que crea sin pensar en la crítica suele producir con más verdad. Un emprendedor que actúa desde la pasión y no desde el pánico toma mejores decisiones. Un ser humano que suelta el látigo del deber ser respira mejor, duerme más y, curiosamente, suele vivir con mayor eficacia. Pero Montaigne va aún más lejos. Nos recuerda que, incluso si no logramos todo lo que queremos, si conseguimos experimentar la vida con serenidad, eso ya es un logro, de los grandes. El éxito externo puede ser esquivo, pero la paz interior, esa sí depende de nosotros. No hay que convencer al mundo de nada, solo aprender a estar con uno mismo sin tener que huir. Su filosofía es, en el fondo, una invitación a desobedecer la ansiedad estructural que nos han vendido como virtud, a cuestionar esa ética del rendimiento perpetuo que transforma la existencia en una competencia agotadora, a mirar el río de la vida y, en lugar de preguntarnos ¿cómo lo detengo?, atrevernos a decir ¿a dónde me lleva hoy? Claro que esto requiere coraje, no el coraje de los héroes épicos, sino ese más discreto y cotidiano, el de soltar, el de confiar, el de aceptar. Requiere dudar del relato dominante que nos dice que solo con sufrimiento llegamos lejos. Montaigne, desde su torre, nos guiña el ojo y nos propone algo más amable, avanzar con ligereza, con esa clase de calma que no viene de tenerlo todo resuelto, sino de haber hecho las paces con no tenerlo. Así que te dejo con esta pregunta, que no es una consigna ni un mantra, sino una grieta por donde puede colarse otra manera de estar en el mundo. ¿Qué pasaría si dejaras, por un momento, de preocuparte y confiaras en el flujo?